Nací en Caramanta el 13 de mayo de 1898, en una casita de balcón situada en la esquina de abajo del marco de la plaza, diagonal a la iglesia y frente a la casa de don Eleuterio López. Mis padres fueron Luis Ángel Ochoa Gómez y Ubaldina Ochoa Mejía. Cuando yo nací, me cuentan que mi madre estuvo delicada y que para alimentarme consiguió una cabrita que se acostumbró a subir las escalas de la casa y muy mansa se dejaba ordeñar en el balcón. Bienvenidos a la cuarta temporada de CinemaCast. Archivos audiovisuales, ventanas a otras épocas. Este mes celebramos el Día del Patrimonio Audiovisual con invitados muy especiales que nos compartirán su experiencia a través de la creación, investigación, recuperación y resguardo de archivos fílmicos y familiares que albergan gran cantidad de historias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CinemaCast, el podcast de la Cinemateca Municipal de Medellín. Hoy contamos con la asistencia de Camilo Botero. Él es realizador audiovisual, especialista en montaje y con un largo trayecto en la recuperación de archivos fílmicos familiares. Camilo, bienvenido. Hola Daniel, hola Manuela, muchas gracias por la invitación, gracias a la Cinemateca y qué rico estar aquí para conversar un ratico. Hoy vamos a conversar con Camilo sobre el archivo Don Goó. ¿Cuál es el origen de este archivo y también del nombre? Eso, es el mismo origen. Guillermo Ochoa, alias Don Goó. Él es el personaje que origina ese archivo tan particular y tan especial. ¿En qué soportes y formatos se encuentra este material? Tenemos fotografía, él hizo registro fotográfico del año 25 y el resto de su vida, porque en el año 36 que compra la cámara de cine de 8 milímetros, entonces empieza a alternar el registro fílmico con el registro fotográfico. El registro fílmico empieza, como lo dice él mismo, en el año 36 cuando nace su primer hijo, Guillermo. Él dijo: no me quiero perder ni un instante de la vida de mis hijos, entonces compra la cámara de cine y hace un registro permanente, continuo y muy juicioso durante 40 años más o menos. Él muere en el año 74 y hace registro fílmico hasta el año 73. Entonces son como, 40 años más o menos de registro fílmico. Fotográfico desde el 25 y creo que casi hasta su muerte también. Y la parte textual, que es el diario, la empieza a escribir en el año 63, cuando él tenía 65 años. Y es magistral, ¿por qué? Porque él, aunque había hecho como un registro de su cotidiano en unas libreticas de bolsillo, él recurre más a la memoria y al recuerdo. Entonces reconstruye su vida desde 1898 cuando nace y empieza a contar desde ese día hasta el día que escribe, hasta el año que escribe el diario, que es 1963. Entonces es una belleza porque es entre literatura, datos, anécdotas. Hay una anécdota de la primera vez que montó a caballo que es divina, son como 4 páginas contando la primera vez que montó a caballo. Entonces es una locura, pero es que es increíble porque él habla de fechas, habla de nombres, hace por ejemplo una descripción exacta de cómo era Caramanta, cómo era Támesis, que fueron sus pueblos, cuadra por cuadra, esquina por esquina. ¿Cuáles han sido las temáticas o regiones que has podido identificar en su organización, visualización y creación de nuevas historias? Pues ve, es tan extenso el archivo que ciudades muchas, mejor dicho, hay un recorrido por todo el país, a través de viajes, o porque él tenía una finca en Valparaíso, o porque nació en Caramanta, o porque vivió en Támesis, o porque viajó a Bogotá. Entonces, digamos que hay un montón de hechos especiales, por ejemplo, la visita de Gustavo Rojas Pinilla a Medellín, y él con lujo de detalles sale con su cámara a hacer el recorrido, a acompañar a Gustavo Rojas Pinilla en su manifestación pública, en la inauguración de algunas obras civiles, y es todo un acontecimiento en Medellín, la visita de Gurropín, como se le llamaba a Gustavo Rojas Pinilla, creo que fue en el año 53. Entonces el material está lleno de acontecimientos, desfiles de silleteros, está por ejemplo la tercera vuelta a Colombia,
Y él sale con su camarita a filmar a los ciclistas pasando por Medellín en la tercera vuelta a Colombia. Entonces, ciudades varias, por ejemplo, el archivo, los primeros 15 rollos del archivo, es un viaje que se llama 80 días por Europa y Estados Unidos. Y es eso, son 80 días que él viajó por Europa y Estados Unidos. Entonces es una locura, porque entonces ya se sale también del país. Pero entonces después regresa y entonces se va en carro a viajar por pueblos y ciudades. Y después está en Medellín y registra los acontecimientos de Medellín, las procesiones religiosas, visitas importantes en la ciudad. Bueno, es tan variado que es difícil pues como abordarlo todo aquí, pero es un archivo que, como digo yo, empieza desde que él nace, porque prácticamente desde que él nace en 1898 nos está contando y narrando acontecimientos y cotidianidades y costumbres y lugares, y va hasta el año 73, un año antes de su muerte, porque ahí es donde deja de hacer registro fotográfico y fílmico. Entonces es un archivo que es un viaje por la vida y un viaje por el mundo. Sí, y yo diría que un viaje por su universo, porque él crea un universo propio. Él es un personaje apasionado por la vida. Él vivía 4 veces, porque él vivía como todos vivimos, su cotidiano, vivía una vez, pero a él no le bastaba eso. Entonces él cogía una cámara fotográfica y fotografiaba su vida, vivía una segunda vez y no le bastaba eso. Cogía una cámara de cine y filmaba su vida, entonces era una tercera vida, pero no le bastaba eso. Después se sentaba y con su memoria y su recuerdo empezaba a reconstruir la vida que había vivido, la vida que había fotografiado y la vida que había filmado. Es un apasionado por la vida. Y lo que transmite el archivo de Guillermo y su obra y su personaje es eso, un amor por la vida. Claro, y encontró distintas formas de narrarla, ¿cierto? Desde diferentes, digámoslo, formatos. Y esto nos permitiría encontrar diversas facetas de él. Al ser también un archivo tan vasto, Camilo, ¿qué procesos técnicos y archivísticos se le han realizado y con el apoyo de qué instituciones? Listo, pues procesos han sido varios. Entonces, inicialmente, mi primer encuentro con Don Go, que ni siquiera sabía que se llamaba Don Go, Claro. digamos con Guillermo, fue el archivo fílmico. Yo me enteré casualmente que existía el archivo fílmico y con la familia acordamos hacer el rescate fílmico. Yo no sabía que existía ni la fotografía ni el diario. Entonces, ese primer archivo fílmico se hace un proceso técnico de revisión, evaluación, inventario. Después se hace un proceso manual de limpieza física de la película. Inicialmente hay un proceso en seco, después un proceso húmedo con un químico que se llama percloretileno, que es el que logra sacarle como el polvo y los hongos y la suciedad más profunda que tenga la película. Todo esto en función del siguiente proceso, que es la digitalización. También en ese proceso técnico manual se hace el cambio de empalmes, el arreglo de perforaciones. Entonces se pone la película a punto para que pueda ser proyectada, porque la manera en que se digitaliza el material es proyectar y con una cámara digital grabarlo proyectado, para cambiarlo a un formato, transformarlo en un formato digital y poder hacer todos los procesos de postproducción o la visualización ya en formato digital, porque la idea es que se conserve el formato original, que en este caso es el fílmico. Entonces no se hace una intervención física de corte o de manipulación del archivo, se deja en su estado, digamos, original. Entonces digamos que ese es el procedimiento y fue lo que se hizo con una beca de la alcaldía de Medellín para el rescate de archivos, que también es una beca compartida con la Cinemateca. Ya en contacto con la familia y muy interesado pues como en el archivo, porque era majestuoso, era pues una locura ese archivo, y queriendo hacer una película con él, entonces empiezo a indagar en la familia a ver qué otros archivos conexos se encuentran, y afortunadamente se encontraron 2.000 fotos que reposan en este momento en la Biblioteca Pública Piloto, 2.000 fotos tomadas por Guillermo, más otras más o menos 1.500 o 2.000 que encontramos en álbumes familiares. Todas esas fotos de los álbumes familiares entran en un proceso de digitalización que es a través de escáner. Entonces se escanearon todas las fotos en alta resolución.
Las de la Biblioteca Pública Piloto ya están digitalizadas. Y el tercer archivo que se encuentra conexo es el diario. El diario eran 6 tomos que sumados son 6.000 páginas. Entonces se hace un escáner del diario. Hice una lectura del diario, seleccioné unas páginas y esas páginas se digitalizaron también a manera de escáner. ¿Cómo será la difusión de este material tan valioso para la historia y la cultura? Listo, la difusión va de la mano del producto que se quiere resultar de todo este rescate de archivo, que es una película. En ese momento también nos ganamos una beca del Ministerio de Cultura para hacer un cortometraje. Entonces, estamos trabajando en 2 formatos paralelos. La realización de un cortometraje que debemos entregar el 30 de noviembre terminado y el desarrollo de un largometraje, que ese ya sí es de largo aliento. Yo calculo que por ahí un año y medio estaremos terminando el largometraje. Entonces, obviamente, esos 2 productos, cortometraje y largometraje, tienen por sí mismos una estrategia de divulgación, comercialización, promoción. Bueno, digamos el camino o la ruta que tiene una película. Pero además el archivo fue donado por la familia a la Cinemateca Municipal de Medellín. Mientras que hagamos la película, digamos que el archivo va a estar guardado. Pero en el momento en que ya la película se haga pública y que ya se haya hecho el uso, que además por contrato se firmó con la familia de ese archivo para efectos de la película, es muy posible que la Cinemateca, eso ya lo decide la Cinemateca, abra para consulta pública y para uso público ese archivo, porque obviamente debe pasar por unos procesos de catalogación, de consulta y de unos requisitos mínimos pues, para acceder al archivo. Y además de eso, y como parte de la divulgación y la promoción, no solo de la película, sino del archivo en general, estamos desarrollando un proyecto que vaya más allá con relación a los archivos fílmicos familiares en general. Entonces vamos a coger todos los archivos que hemos rescatado durante este tiempo, que ya vienen siendo varias familias, y las co-creaciones que se han hecho con esos archivos, es decir, las películas, y queremos como invitar a la sociedad en general, al público en general, a que se interese por la conservación y por el uso de manera creativa de estos archivos. Posiblemente junto con la Cinemateca perfectamente puede ser un aliado para que juntos empecemos a promocionar como estas imágenes familiares, sino que tienen un interés académico, investigativo, un interés de época, un interés creativo, porque ahora el fond footage, que es la creación a partir de pietaje o de archivo encontrado, pues ha ido calando poco a poco y ya se empiezan a ver realizaciones a partir de archivo. Entonces muy bacano que estos archivos se vuelvan un poco más públicos, más abiertos, y que personas interesadas o no empiecen a ver ahí posibilidades de creación. Y pensando también en esto, ¿por qué es importante rescatar un archivo como este? Bueno, la importancia yo la veo por todas partes. No solo es el rescate de la memoria, no solo es el rescate de la historia, de costumbres de otras épocas, porque mira que Guillermo desde 1898 nos empieza a contar las costumbres de su pueblo, nos cuenta cómo vestían, cómo se enterraban a los muertos, cómo eran las misas, nos cuenta cuándo llegó la energía eléctrica al pueblo, nos cuenta cómo eran las procesiones, nos cuenta cómo era la vida de familia, cómo era la mujer en esas épocas, porque es otro cuento. Entonces es la posibilidad de devolvernos en el tiempo y alimentarnos de un montón de hechos, imágenes que nos deja Guillermo, porque es un legado, y dependiendo de la mirada que se acerque al archivo, porque yo me acerco desde un área creativa, desde el cine y desde la co-creación a partir del archivo, pero pueden haber investigadores, pueden haber académicos o diferentes miradas al mismo archivo, y eso obviamente lo enriquece, y desde ahí, desde esas otras miradas, se puede empezar a sacar un montón de información que quizás yo ni siquiera veo, porque es información que cada uno sabrá enfocar. Pero ¿qué otras miradas y qué otra información puede salir del archivo de Guillermo, que viene datado desde 1898 y que pasa por formatos textuales
foto fija y foto en movimiento. Entonces yo creo que ahí radica la importancia. También porque, que yo sepa, el único antecedente cinematográfico que tiene Medellín, antes de Guillermo, que empieza en el año 36, es Bajo el cielo antioqueño en el año 1925. Hay una época de la historia cinematográfica que es como perdida. Más o menos Guillermo, desde el 36 hasta el 73, 74, llena, digamos, como ese vacío. No solo Guillermo, hay otros que se le suman, pero yo no he encontrado ningún archivo fílmico familiar que date desde el año 36. Hasta ahora el archivo más antiguo que había encontrado era el año 45. Guillermo no solo fue el padre que con su cámara hizo el registro de su cotidiano y de su vida y de su familia, sino que él después se sentó y editó las películas, creó una narración, unos textos, él inventó unos textos que es una narración a manera de intertítulos, filmó esa narración y después se sentó en una especie de moviola casera, o sea, unos brazos de rebobinado, una cortadora y una pega para empalmar, y empezó a poner entre las imágenes los textos que había filmado. Al principio le pone Estudios Don Goó presenta y al final le pone fin. ¿Qué quiere decir eso? Que él hizo 116 películas. Entonces él no nos dejó simplemente un registro familiar y ya, como una especie de roches, como normalmente uno encuentra el archivo familiar, que son un montón de rollitos ahí hechos sin ninguna estructura y sin ninguna intención más allá del registro mismo. O sea, los registraban un día y de pronto otro día los proyectaban, los veían, se reían, hablaban y ya. No, Guillermo se sentó y formó 116 películas de 200 pies, es decir, que cada película dura alrededor de 15 minutos. 116 películas de 15 minutos. Yo no sé cuánto da eso, pero eso son varios largometrajes. Entonces estamos hablando de un señor desconocido, anónimo, sin formación, pero con mucha sensibilidad, con mucha pasión por la vida, por mucha pasión por la imagen, que de año 36 hizo 116 películas. Eso es un caso único y rarísimo. Claro, porque lo que hizo también fueron producciones, ¿cierto? Desde lo creativo. No solo el registro, digámoslo, porque sí, sino que también se dedicó a entablar como narraciones con esto que encontraba. Yo creo que para él fue un juego, porque él entró en el juego de ser director, de ser camarógrafo, entró en el juego de dirigir, porque él dirige algunas escenas, y entró en el juego de producir. Y por eso es que la manera de juego crea un logo que se llama Estudios. Es que la palabra es Estudios. Don Goó presenta. O sea que él crea una productora. Claro, esto da cuenta pues como de ese ingenio que tenía, ¿cierto? En torno a cómo quería que se viera. Porque el solo mencionarlo así nos hace pensar en que había casi que todo un equipo detrás de estas producciones. Claro, y el equipo era él. Exacto. Era Don Goó, no había nadie más. Era él con su camarita y sus personajes, o eran sus hijos, o era su esposa, o era su familia, o eran todos esos acontecimientos, todas esas ciudades y todos esos hechos que hemos hablado. Y él era un director-productor, que creó una productora ficticia en el papel, pero que hizo 116 películas. O sea, ¿qué productor ha hecho 116 películas? Sí, ya ese trayecto pues... Y además él sabe cuándo ponerle fin. Y sabe cuándo comentar la imagen y qué decir de la imagen. Entonces los intertítulos es una narración que nos va contando la película que nos quería contar. ¿Qué hace Guillermo? Edita y le da un orden. ¿Y qué orden? El que él quiso. Y además lo acompañó de una narración, y además le puso un logo inicial y un logo final. Que además el logo final no solo es que diga fin, es una belleza porque el man parece que era amigo de un caricaturista de la historia del país que se llama Ricardo Rendón. Y entonces Ricardo Rendón le hace una caricatura a Guillermo, y la caricatura es divina porque es Guillermo chiquito con una cámara de cine. Y ese es el logo final, acompañado de la palabra fin. Entonces nada, es una locura. Además que él mismo se inventó, él compró, él lo cuenta en el diario, un día cualquiera decidió, como un día compró la cámara fotográfica y otro día compró la cámara de cine, otro día compró 2 herramientas, compró titulador y viewer,
El viewer es como un visor para poder ver las imágenes sin necesidad de proyectarlas. O sea que a través de una pantallita pequeña y del paso de la película arrastrado, gracias pues a los brazos de rebobinado, él podía ver las imágenes. Y eso, él creó en un formato pequeño y casero una moviola, que no es más que una mesa de edición, de montaje. Él cortaba, pegaba, intercalaba con intertítulos y formaba película. Como un niño jugando al cine y así como los niños apasionados por lo que está jugando. ¡Claro! Y eso me da pie, Manuela, gracias, porque hay una anécdota muy bonita en el diario, y él en su pueblo, en Caramanta, como a los 8 o 9 años, en su casa, en un cuarto oscuro, montó una sábana, montó una cajita de cartón con un vidriecito y adentro había una vela. Y él, con esa luz que más o menos se proyectaba, hacía sombras chinescas con figuritas de cartón. Entonces jugaba como a los títeres, y él en el diario dice que para él el origen de la cinematografía son los títeres. Entonces uno puede deducir que este personaje desde los 8 o 9 años, jugando a hacer sombras chinescas y títeres, lo que estaba haciendo era cine. Y es muy particular que después de no sé cuántos años, 30 años, 28 años, haya comprado una cámara de cine para hacer cine, porque eso es lo que él hace, es cine. Y por eso él es un director de cine, y es un director de cine desconocido, amateur, desconocido. Nadie sabe de él, ni de la obra. Entonces mira la importancia, un personaje que toda su vida creó memoria. Él estaba obsesionado con crear memoria. Y por eso vivía 4 veces creando memoria. Y ahora tenemos la fortuna porque somos un equipo, no estoy yo solo, de crear con esa memoria dejada por Guillermo. Entonces la importancia también radica ahí, en rescatar a un personaje desconocido que aportó mucho, quizá a la cinematografía y a la memoria de esta ciudad y de esta región y de este país, y que ahora gracias a la película posiblemente va a ser conocido y reconocido. De hecho, el cortometraje se centra en ese director amateur desconocido. O sea, nos centramos en la historia del cine a través de su vida. Ese es, digamos, el enfoque del cortometraje. Obviamente, porque tenemos poco tiempo, el largometraje sí va a ser más amplio y nos va a contar toda su historia, incluyendo el cine. Desde la Cinemateca esperamos también que este episodio de CinemaCast aporte al reconocimiento de la labor de don Guillermo, ¿cierto? Quien hizo lo propio en su época, y también a Camilo Botero, quien hoy está desarrollando esta labor tan bonita de, digamos, recuperar, si se quiere, este archivo fílmico que no se ha vuelto importante solamente para la familia, sino también para nosotros como la Cinemateca, puede ser también para la sociedad misma, una vez se conozca como el resultado. Gracias, Camila Botero, por acompañarnos. No, Dani y Manuela, Cinemateca. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Los archivos tienen vida. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros la pasión por el audiovisual en CinemaCast. Este podcast es realizado por la Cinemateca de Medellín, un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.